Sean bienvenidos y bienvenidas a este curso de pensamiento social cristiano. Estamos en el grupo teórico 31 y esta es la semana número 8 de trabajo. Estamos situados en la unidad 2 todavía, pensamiento social cristiano y el proceso de interpretación de la realidad. Esta unidad concluye el 10 de octubre del 2020, pero el tema específico que estamos iniciando esta semana es principios y valores del pensamiento social cristiano para un nuevo orden social. Entonces aquí tenemos dos subapartados. El primero se refiere a los principios, que son los siguientes: la dignidad humana, el bien común y el destino universal de los bienes. Y el segundo subapartado son valores, y aquí vamos a considerar la paz, la justicia, la verdad, la libertad y la caridad. Para realizar esta tarea, en el subapartado 1 vamos a tener de apoyo el documento Gaudium et Spes, y para el segundo subapartado la encíclica Pacem in Terris. La ponderación para esta semana es del 5% y esperamos pues que sea de mucho provecho para ustedes. Indicaciones: ¿cuál es el objetivo de la octava semana de trabajo? El objetivo corresponde con el tema que estamos iniciando, es decir, se trata de introducir a los estudiantes en el conocimiento de los principios y valores del pensamiento social cristiano y realizar un ejercicio de aplicación a partir de un problema específico actual. Bueno, entonces son dos cosas que estamos viendo, ¿no? Estamos analizando o iniciando principios y valores del pensamiento social cristiano. Bien, los subapartados, pues ya les decía, ¿verdad? Primero vamos a ver los principios, la dignidad humana, el bien común y el destino universal de los bienes. Para ello, pues nos vamos a apoyar en Gaudium et Spes, numerales 12, 26 y 69. Y también tenemos los valores, en el punto 2, la paz, la justicia, la verdad, la libertad y la caridad. Esto vamos a apoyarnos en la carta encíclica Pacem in Terris de Juan 23. Hay que tomar muy en cuenta que todas las actividades que se programen, me refiero a las evaluaciones, en esta octava semana inician este día 14 de septiembre y finalizan el sábado 19 de septiembre. Así que, por favor, pedirles, ¿verdad?, que no esperen hasta el último momento para entregar sus tareas, porque esto dificulta un poco pues, el avance del curso. Les estaba diciendo qué materiales tenemos de apoyo. Tenemos problema con la conexión de internet esta mañana. Tenemos para los principios, cuando hablamos de la dignidad humana, el bien común y el destino universal de los bienes, vamos a centrarnos en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, numerales 12, 26 y 69. Ahí tienen un link. Ese link les va a llevar al documento directamente. Entonces, para que ustedes puedan buscar los numerales y resolver la tarea que más adelante pues se les va a decir. Pero en realidad, esta parte primera de los principios es el aparato teórico que yo voy a explicar más adelante. También tenemos en el punto 2, para la cuestión de los valores, ahí nos vamos a explicar del Papa Juan 23, Pacem in Terris, numerales 35 y 167. Ahí también tienen el link, ¿verdad?, para que puedan acceder al documento directamente. Y eso sí, para la tarea, y esto hay que poner mucha atención, tenemos la encíclica Laudato Si, numerales 27, 28, 29, 30 y 31. Ahí tienen el link también para que ustedes puedan acceder. Bueno, continuemos con nuestro curso. Le estaba diciendo que para la tarea van a utilizar el documento Laudato Si, ahí están los numerales. Yo creo que les voy a subir este archivo directamente para que lo puedan ver también en esta página de Facebook. También lo tienen en el aula virtual, toda la información. Y también hay que ver al final yo voy a explicar la tarea. Y también el aparato teórico para que ustedes puedan tener el marco conceptual o semántico para que puedan orientarse en esta octava semana de trabajo.
Bien, las actividades programadas que tenemos es una sola, ¿verdad? Y tiene la ponderación del 5% de la nota final, del 100%. O sea, aquí están jugando en esta semana el 5%. Es un ejercicio de aplicación. Ustedes la semana pasada ya han hecho un trabajo parecido al que vamos a hacer en esta sesión. Solo que en la semana anterior ustedes escogieron el problema, pero ahora les proponemos un problema específico nosotros. ¿Y cuáles son las indicaciones para la tarea? Aplique el método ver, juzgar, actuar al problema que se le propone. Lea atentamente cada uno de los pasos del método y responda las preguntas que se le plantean. Primer paso, el paso ver. Como ustedes saben, ver, juzgar, actuar tiene 3 pasos. El primer paso, ver. ¿Cuál es el problema que les proponemos? La escasez del agua en El Salvador. Responder a la siguiente cuestión: ¿cómo describe el problema del agua en El Salvador? ¿O cuál es la cuestión de fondo cuando habla? Esto es bien importante. Una cosa que ustedes tienen que considerar, que el tema que les proponemos como problema es la escasez del agua en El Salvador. Pero aquí la pregunta es si el agua es escasa en El Salvador o hay otro problema de fondo, o hay suficiente agua pero falla otro aspecto, ¿verdad?, de la realidad. Eso es, entonces hay que responder a esas preguntas. En cambio, en el segundo paso, el paso juzgar es... Bien, el segundo paso es el paso juzgar, y es cuando uno se apoya en un marco doctrinal o teórico de la naturaleza que fuera. En este caso es un marco teológico y doctrinal, ¿verdad? Porque estamos hablando de un documento del Papa, o sea, nos vamos a apoyar en el documento Laudato Si del Papa Francisco, que trata del tema ecológico. Como el tema del problema del agua es algo que tiene que ver con la ecología y también con la administración del recurso. Entonces se trata de leer los numerales que van del 21 al 31 de la encíclica Laudato Si y presentar ahí las ideas principales de lo que el Papa dice acerca de la cuestión del agua. O sea que hay que hacer una síntesis de las ideas principales, y de hecho hay una idea ahí muy central porque el Papa lo aborda con mucho detenimiento al respecto del tema del agua. O sea, el agua puede ser vista como un elemento natural, como lo ven los indígenas y los campesinos, por ejemplo, como un elemento de la naturaleza. Eso, bueno, ya se sabe. El agua como un recurso, y es cuando lo administra el Estado, en este caso ANDA y otras empresas, pero también el agua es vista por otro sector como una mercancía, es decir, que se puede comprar y vender, no solo como un elemento natural, no solo como un recurso, sino como un producto, como cuando yo compro un churro, compro una soda. También el agua puede ser comercializada. Bueno, entonces por ahí podría estar el problema de por qué no se soluciona el tema del agua. Entonces los estudiantes deben leer atentamente lo que dicen los numerales del 27 al 31 de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, hacer una síntesis de lo que el Papa ahí dice y de las principales ideas. Y hay una que es básica para entender el problema, ahí la van a encontrar. Finalmente, el paso 3, actuar, responde a la siguiente pregunta: ¿cómo cree que se puede solucionar el problema del agua en El Salvador? Por supuesto que hay que tratar de dar una solución. El documento Laudato Si también tiene en todo el cuerpo doctrinal que él presenta, tiene unas indicaciones de carácter legal muy importantes para entender este tema. Entonces se trata de responder a esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo creemos nosotros que se puede solucionar el problema del agua en El Salvador? Hay que dar una respuesta realista, o sea, no hay que ponerse muy romántico, ¿verdad? A pensar cosas así como, digamos, muy sentimentalistas, sino temas apegados al derecho y al problema social, o sea, una respuesta realista, decimos nosotros. Luego, este ejercicio de aplicación debe presentarse en formato Word, no debe sobrepasar las 2 páginas, en modo individual, y la rúbrica, es decir, lo que se va a calificar es lo siguiente: demuestra el estudiante que ha leído la documentación 1%, hace un uso apropiado de los contenidos analizados 2%,
Aplica correctamente el método ver, juzgar, actuar 1% y puntualidad en la entrega 1%. Ahí tienen pues los cinco puntos para obtener este porcentaje en esta semana. Bien, en este momento voy a hacer la presentación teórica el marco teórico de lo que vamos a considerar esta semana. Estaba diciendo que para los principios nos íbamos a apoyar o nos vamos a apoyar en este momento en un documento titulado Gaudium et Spes. Voy a explicar numeral por numeral y para que ustedes lo tengan claro. En primer lugar, decirles que Gaudium et Spes significa alegría y esperanza. Alegría y esperanza. Y es el título de la única constitución pastoral del Concilio Vaticano II. O sea que este documento está enmarcado forma parte del cuerpo de documentos del Concilio Vaticano II, que es una reunión general de los obispos, teólogos y cristianos de otras religiones que se reunieron entre 1962 y 1965 en el Vaticano, en la ciudad de Roma, para analizar la situación de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Y de hecho trata ese documento sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Fue aprobada esta constitución pastoral por los padres conciliares el 7 de diciembre de 1965, o sea, terminando el concilio, y solemnemente promulgada por Pablo VI ese mismo día. O sea que lo que sucedió fue que el Concilio Vaticano II lo inició Juan XXIII, pero Juan XXIII murió mientras se estaba realizando el concilio, y por eso es que lo firma este documento Pablo VI, porque fue quien sucedió a Juan XXIII en la cátedra de San Pedro al morir pues el pontífice anterior. Bueno, entonces ahí se proponen algunos numerales para que nosotros nos hagamos un marco teórico doctrinal del tema de esta semana, que son los principios y valores del pensamiento social cristiano. Entonces, entre los principios, el principal, o sea, el central, es la dignidad de la persona humana. Así, en la concepción del pontífice, dado que él pues, es un creyente, aquí está lo que llamamos nosotros el giro antropológico. El giro antropológico es cuando se pasa de la época medieval a la época moderna, en términos no solo cronológicos o temporales, sino también ideológicos o de principio, en el sentido de que ya no es Dios el centro de la consideración, de los debates, sino que es el hombre. Lo que pasa es que aquí vamos a notar que, siendo de inspiración cristiana, este texto va a hablar del hombre, o sea, está en la sensibilidad moderna en cuanto que se centra en el hombre, pero de inmediato va a decir el hombre como imagen de Dios. Bueno, entonces el numeral 12 nos dice del documento Gaudium et Spes: creyentes y no creyentes, o sea, personas creyentes y personas no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del ser humano, centro y cima de todos ellos. O sea, lo importante aquí es la afirmación que dice el centro y cima de todos los bienes de la tierra. O sea, evidentemente hay una centralidad de la persona humana. Lo que pasa es que a continuación va a explicar que aquí la persona humana no está considerada solo secularmente, es decir, sin referencia a Dios, sino todo lo contrario, refiriéndose a Dios. Pero ¿por qué es el hombre el centro? Muchas son el hombre se ha dado y se da sobre sí mismo, diversas e incluso contradictorias. Decía, exaltándose a sí mismo como regla absoluta o habiéndose o hundiéndose hasta la desesperación. La duda y la ansiedad se siguen en consecuencia. La Iglesia siente profundamente estas dificultades y, aleccionada por la revelación divina, puede darle. Les decía pues que la Iglesia siente profundamente estas dificultades y, aleccionada por la revelación divina, puede darles respuesta que perfile la verdadera situación del hombre, dé explicación a sus enfermedades y permita conocer simultáneamente y con acierto la dignidad y la vocación propia del ser humano. La Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible para gobernarla y usarla, glorificando a Dios.
¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que cuides de él, dice la Escritura. Apenas lo has hecho inferior a los ángeles al coronarlo de gloria y esplendor. Tú lo pusiste sobre la obra de tus manos, todo fue puesto por ti debajo de sus pies. Ahí tenemos pues una cita bíblica. En realidad este principio es el que algunos se han aprovechado, es decir, al decir que el hombre es el centro de la creación, algunos lo han entendido en modo absolutista y dicen entonces, si el hombre es el centro de la creación, podemos hacer y deshacer lo que nosotros queramos. Esa es, diríamos, la visión exagerada o degenerada de este principio. Bueno, el Papa, estamos en el numeral número 12 de la Gaudium et Spes, dignidad de la persona humana, el hombre como imagen de Dios. Para finalizar este numeral dice: pero Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer, según el Génesis. Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre es en efecto, por su íntima naturaleza, un ser de vivir y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Dios, pues, nos dice también la Biblia, miró cuánto había hecho y lo juzgó muy bueno, según el Génesis. Bien, ahora siempre en el documento Gaudium et Spes vamos a hablar de la promoción del número 26, numeral 26. La interdependencia cada vez más estrecha y su progresiva universalización hacen que el bien común, y aquí define bien común, importante la definición que viene, el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Estamos citando el número 26 de Gaudium et Spes. Nos dice que este principio del bien común se universalice cada vez más e implique por ello derechos y obligaciones que miran a todo el género humano. Todo grupo social debe tener en cuenta las necesidades y las legítimas aspiraciones de los demás grupos. Más aún, debe tener muy en cuenta el bien común de toda la familia humana. Crece al mismo tiempo la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables. Es pues necesario que se facilite al hombre todo lo que éste necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de estado, ya fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa. El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona humana, ya que el orden real debe ser personal y no al contrario. El propio Señor lo advirtió cuando dijo que el sábado había sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El orden social hay que desarrollarlo a diario, fundarlo en la verdad, edificarlo en la justicia, vivificarlo por el amor. Este principio creo que es bien básico, pero debe estar un equilibrio cada día más humano. Para cumplir todos estos objetivos hay que proceder a una renovación. Para cumplir todos estos objetivos hay que proceder a una renovación de los espíritus y a profundas reformas de la sociedad. El Espíritu de Dios, que con admirable providencia guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra, no es ajeno a esta reevolución. Y por su parte, el fermento evangélico ha despertado. Y despierta en el corazón del hombre esta irrefrenable exigencia de dignidad. Ahora vamos a ver el número 69 del documento Gaudium et Spes. Los bienes de la tierra están destinados a todos los seres humanos. Número 69. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. De aquí nos apoyamos para el ejercicio que vamos a hacer.
de aplicación, o sea, el tema de el agua, ¿verdad? Como ejemplo de lo que estamos diciendo. Sean las que sean las formas de la propiedad adaptadas a las instituciones legítimas de los pueblos según las circunstancias diversas y variables, jamás debe perderse de vista este destino universal de los bienes. Por tanto, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Por lo demás, el derecho a poseer una parte de bienes suficiente para sí mismo y para su familia es un derecho que a todos corresponde. Es este el sentir de los padres y de los doctores de la Iglesia, quienes enseñaron que los hombres están obligados a ayudar a los pobres. Y por cierto, no solo con los bienes superfluos. Quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí. Miren qué interesante este principio. Habiendo como hay tantos oprimidos actualmente por el hambre en el mundo, el Sacro Concilio urge a todos, particulares y autoridades, a que, acordándose de aquella frase de los padres, alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo matas, según las propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan realmente sus bienes, ayudando a los pobres, tanto individuos como pueblos, a que puedan ayudarse y desarrollarse por sí mismos. En sociedades económicamente menos desarrolladas, el destino común de los bienes está a veces en parte logrado por un conjunto de costumbres y tradiciones comunitarias que aseguran a cada miembro los bienes absolutamente necesarios. El criterio de considerar como en absoluto inmuebles inmutables. Sin embargo, elimínese el criterio de considerar como absoluto inmutables ciertas costumbres y no responden ya a las nuevas exigencias de la época presente. Pero por otra parte, conviene no atentar imprudentemente contra costumbres honestas que, adaptadas a las circunstancias actuales, pueden resultar muy útiles. De igual manera, en las naciones de economía muy desarrollada, el conjunto de instituciones consagradas a la previsión y a la seguridad social puede contribuir por su parte al destino común de los bienes. Es necesario también continuar el desarrollo de los servicios familiares y sociales, principalmente de los que tienen por fin la cultura y la educación. Al organizar todas estas instituciones debe cuidarse de que los ciudadanos no vayan creyendo en una actitud de pasividad, no vayan cayendo en una actitud de pasividad con respecto a la sociedad o de irresponsabilidad y egoísmo. Bueno, hasta ahí los numerales de Gaudium et Spes. En este momento vamos a iniciar los numerales de Pacem in Terris. Pacem in Terris quiere decir paz en la tierra y es la última de las 8 encíclicas que escribió Juan XXIII, publicada el 11 de abril de 1963, es decir, 53 días antes del fallecimiento del pontífice, del Jueves Santo, con un subtítulo que reza sobre la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. Era una especie de llamamiento del sumo pontífice a todos los seres humanos y a todas las naciones para luchar juntos en la consecución de la paz en medio de un clima hostil generado por la Guerra Fría. Bien, numeral 35, en el apartado la convivencia civil, ahí numeral 35 de Pacem in Terris, la encíclica de Juan XXIII. Habla de verdad, justicia, amor y libertad, fundamentos de la convivencia humana. Por esto, la convivencia civil solo puede juzgarse ordenada, congruente con la dignidad humana si se funda en la verdad. Es una advertencia del apóstol San Pablo: despojándoos de la mentira, habla cada uno verdad con su prójimo. Hable cada uno verdad con su prójimo, pues que todos somos miembros unos de otros. Efesios 4:25. Esto ocurrirá ciertamente cuando cada cual reconozca en la debida forma los derechos que le son propios y los deberes que tiene para con los demás. Más todavía, una comunidad humana será cual la hemos descrito cuando los ciudadanos, bajo la guía de la justicia, respeten los derechos ajenos y cumplan sus propias obligaciones. Cuando estén en amor de tal manera que sientan como suyas las necesidades del prójimo,
y hagan a los demás partícipes de sus bienes y procuren que en todo el mundo haya un intercambio universal de los valores más excelentes del espíritu humano. Ni basta esto solo porque la sociedad humana se va desarrollando conjuntamente con la libertad, es decir, con sistemas que se del ciudadano, ya que siendo éste racional por naturaleza, resulta por lo mismo responsable de sus acciones. Ahora vamos al numeral 166 de Pacem in Terris, 166 y 167 para finalizar. Es necesario orar por la paz, dice el pontífice. Las enseñanzas, número 166. Las enseñanzas que hemos expuesto sobre los problemas que en la actualidad preocupan tan profundamente a la humanidad y que tan estrecha conexión guardan con el nos las ha dictado el profundo anhelo del que sabemos participan ardientemente todos los hombres de buena voluntad. Esto es la consolidación de la paz en el mundo. Finalmente, número 167. Como vicario, aunque indigno de aquel a quien el anuncio profético proclamó príncipe de la paz, consideramos deber nuestro consagrar todos nuestros pensamientos, preocupaciones y energías a procurar este bien común. La paz será palabra vacía mientras no se funde sobre el orden cuyas líneas fundamentales movidos como esbozado en esta nuestra encíclica, un orden basado en la verdad establecido de